Según apuntan las principales fuentes, Valencia fue fundada por los romanos como colonia en el año 138 a.C., siendo cónsul Décimo Junio Bruto Galaico. Su primer nombre conocido fue Valentia Edetanorum. Este cónsul, como recompensa a la gallardía y coraje de sus hombres, les concedió tierras en el Levante hispano, exactamente en una isla fluvial cerca de la desembocadura del río Turius o Tiris, que estaba estratégicamente ubicada en el mejor vado natural del río por donde pasaba la vía Heraclea, que sería conocida después como Vía Augusta. La nueva aldea pronto obtuvo el rango de colonia. Se encontraba situada entre 4 antiguas y fieles ciudades íberas: Arse, actual Sagunto; Edeta, que hoy conocemos como Liria; Saetavis, Játiva; y Dianium, Denia. Esta conveniencia hacía que este nuevo emplazamiento romano controlase administrativamente la supuesta devotio ibérica, que en castellano se traduce como fidelidad íbera, un diezmo de la producción del entorno y sus fértiles tierras. Valentia fue refundada en tiempos de Augusto, probablemente entre el año 5 y el 5 después de Cristo. La ciudad de Valencia, durante el siglo II, tiene características propias de las urbes imperiales, siendo una ciudad profundamente romanizada y con una importancia que poco a poco va saliendo a la luz. Así, por ejemplo, disponía de edificaciones singulares, como un circo con capacidad para 10.000 personas y de unas dimensiones alcanzadas solamente por otros 6 circos en toda Hispania. La colonia vivió en relativa paz, eso sí, sumida en la misma recesión económica y social que el resto del Imperio Romano a partir del siglo II, hasta la primera oleada de los pueblos germánicos que atravesaron el valle del río Turia en el 260 después de Cristo. En el siglo III, del mismo modo que en el resto del imperio, Valencia atraviesa una etapa de crisis. La ciudad es destruida entre el 260 y el 270 y reconstruida rápidamente, pero con un perímetro inferior, ya que se abandonan algunas de sus infraestructuras. Durante el siglo IV, la ciudad mantuvo su categoría, mientras veía como otras urbes próximas, Edeta, Liria y Saguntum, entraban en una profunda decadencia. Y es en esas fechas cuando se conforma en la ciudad la primera comunidad cristiana de la que se tiene constancia, en torno a la memoria de San Vicente, que es martirizado en la ciudad en el 304, y se levanta un templo sobre la tumba con sus restos, conocido como la iglesia de San Vicente de la Roqueta. A lo largo del siglo V después de Cristo, la iglesia asume las riendas de la ciudad, transformando los templos romanos en edificios de culto cristianos, aprovechando el vacío de poder dejado por el imperio y coincidiendo con las primeras oleadas de pueblos germánicos, principalmente suevos, vándalos y alanos. Pero no sería hasta la llegada de los visigodos cuando Valencia, junto a otras grandes ciudades del Mediterráneo, comienza a crecer como centro de mercados. La ciudad experimenta cierta recuperación debido a la instalación en ella de militares visigodos durante la invasión bizantina del sudeste peninsular en el año 554. Los visigodos formaban la clase dirigente y se les conocía con el nombre de Goti, Suevi a los suevos, Romani a los hispanoromanos normales y, si eran ricos, senatores. Los hispanorromanos, por muy ricos y poderosos que fueran, tenían vetado el acceso a cargos políticos. Los siervos y esclavos formaban el grueso de la población.
La Iglesia tenía en esa época mucha fuerza y era muy relevante. Los pueblos germánicos ya habían aceptado el cristianismo en los siglos previos a la conquista musulmana y con pactos con Roma formaron el primer reino unificado de España. A la fulgurante caída del reino visigodo contribuyeron muchos factores. La gran centralización política del reino, la inseguridad causada por bandas de esclavos fugitivos, el empobrecimiento de la hacienda real, especialmente durante el reinado de Witiza, y la pérdida de poder del rey frente a los nobles, fueron elementos que facilitaron la acción de los conquistadores, así como el uso de la densa red de calzadas romanas que aún existían y posibilitaban los rápidos desplazamientos de su ejército. Pero el factor quizá más importante para la caída visigoda fue la grave crisis demográfica del reino, que en los últimos 25 años había perdido más de un tercio de su población. Esto fue debido a las epidemias de la peste y los años de sequía y hambre de finales del siglo VII, especialmente durante el reinado de Hervigio, y que se repitieron también con gran dureza bajo el de Witiza, el antecesor del rey Rodrigo. Además, existía una fractura política importante entre dos grandes clanes político-familiares godos en su lucha por el trono, y que llevaba varios decenios dividiendo políticamente el reino y generando constantes problemas. De una parte estaba el clan gentilicio de Guamba Égica, al que perteneció o al que estaba vinculado Witiza, y de otra el clan de Chindasvinto Recesvinto, al que pertenecía Rodrigo. Esta situación dividió al estamento aristocrático militar en dos facciones cada vez más irreconciliables, hasta el punto de considerar a los viticianos como instigadores e incluso aliados explícitos u oportunistas de los árabes. Los conquistadores musulmanes también contaron con el apoyo de parte de la población judía, muy numerosa en la Bética, en la Galia narbonense y en toda la cuenca mediterránea. Estaba presente principalmente en los centros urbanos, destacando, entre otras, las comunidades de Narbona, Tarragona, Sagunto, Elche, Lucena, Elvir, Córdoba, Mérida, Zaragoza, Sevilla, Málaga y de la actual capital, Toledo. A finales del año 710, Rodrigo, dux de la Bética y al parecer nieto de Chindasvinto, fue elegido y proclamado rey en Toledo por el senatus de la aristocracia visigoda, tras la muerte de Witiza. Sin embargo, un sector de la nobleza apoyó a otro rey, a Agila II, que era dux de la Tarraconense. Agila II gobernó en el nordeste e incluso acuñó monedas propias. El reino, pues, estaba en una situación de conflicto civil, o al menos dividido con alguna suerte de acuerdo de reparto y asociación, como ya había ocurrido varias veces en el pasado. Y a los pocos meses de haber subido Rodrigo al trono, en una situación no unánime y vulnerable, se produjo la invasión musulmana. El conde visigodo de Ceuta, don Julián, del bando contrario a Rodrigo, puso sus barcos al servicio de Tarik para que transportara un ejército con 8.000 hombres, que se fue preparando en Gibraltar, nombre derivado del árabe montaña de Tarik, y que asentó un puente con Ceuta. Musa ben Nusair, el gobernador, llegaría a Hispania ese mismo año.
desembarcó con otro ejército de unos 18.000 hombres en la ciudad de Cádiz, ya bajo total control musulmán. Las fuerzas árabes, así reforzadas, conquistaron fácilmente, casi sin resistencia, Medina Sidonia. Después se dirigieron a sitiar Sevilla, pero esta última solo cayó tras un mes de largo asedio. La ciudad era el principal objetivo por ser la capital de la provincia visigoda de Hispalis, y de esta forma se evitaba una acción coordinada desde allí. Así queda completada la acción inicial de la conquista, asentando un territorio propio mínimo desde el que poder iniciar un proceso más amplio. Una vez conquistada, Sevilla se convirtió en la base de las operaciones militares. Desde esta ciudad salieron dos ejércitos que empezaron a operar por separado en la península. Uno se dirigió hacia Córdoba, capital de la provincia visigoda de la Bética, y otro hacia Mérida, capital de la provincia de Lusitania. Se trataba de rendir cuanto antes los centros de poder administrativo y militar visigodos. Además, Musa, muy bien informado y aconsejado, pretendía llegar cuanto antes a Toledo, capital del fuertemente centralizado reino visigodo. Y era importante eliminar pronto los obstáculos. Para ello utilizaron el trazado de las calzadas romanas, lo que facilitaba su traslado y la sumisión por la fuerza o por la rendición de las ciudades que se encontraban en su trayecto. No hubo piedad con las villas que se resistían. Eran destruidas y quemadas, sus iglesias derruidas y su población muerta o esclavizada, con el fin de dar un escarmiento y un aviso para las otras ciudades. A los hombres se les mataba, normalmente crucificados, y las mujeres y niños eran esclavizados, siendo estos últimos islamizados a la fuerza. En algunos casos, los hombres y jóvenes que se libraban de la muerte trabajaban como esclavos en sus antiguas tierras, cultivadas ahora en provecho de los nuevos señores musulmanes. Los conquistadores también se reforzaron ofreciendo la libertad a los esclavos que se convertían al Islam. Estos, sin embargo, debían jurar fidelidad al clan tribal del jefe militar que los liberaba e integrarse en su ejército. El gobernador Musa no estableció ninguna modificación en los impuestos, los cuales seguirían recaudándose en igual forma que hasta entonces, pero su importe lo recibía el valí musulmán de Hispania. Este era el título que utilizaba el gobernador. Con Musa, la legislación antijudía desapareció, lo que también le granjeó el apoyo de esta comunidad. En Orihuela se estableció una guarnición musulmana y se enviaron destacamentos a diversas ciudades de la antigua provincia. Cartagena no formaba parte del enclave, sino que fue ocupada directamente por los musulmanes, dada la gran importancia estratégica de su puerto. Este enclave continuó su autogobierno con Teodomiro hasta el año 743, en el que fue sucedido por su hijo Atanagildo, y de la riqueza de la zona se tiene noticia antes de 754. No obstante, el estatus de autonomía de que gozaron sus tierras fue suprimido antes de 780 bajo Abderramán I. De esta zona del sureste hispanogodo, Abdelaziz se dirigió por la costa para controlar todo el Levante, sometiendo Valencia y Sagunto en el año 714.
El califato omeya de Córdoba fue un estado musulmán andalusí con capital en Córdoba, proclamado por Abderramán III en 929. El califato puso fin al emirato independiente instaurado por Abderramán I en 756 y perduró oficialmente hasta el año 1031, en que fue abolido, dando lugar a la fragmentación del Estado omeya en multitud de reinos conocidos como taifas. Por otro lado, la del Califato de Córdoba fue la época de máximo esplendor político, cultural y comercial de Al-Ándalus, aunque también fue intenso en alguno de los reinos taifas. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, los carolingios intervinieron en el noreste peninsular a finales del siglo VIII, con el apoyo de la población autóctona de las montañas. La dominación franca se hizo efectiva entonces más al sur tras la conquista de Gerona en el año 785 y Barcelona en el 801. Nacía así la llamada Marca Hispánica, que quedó integrada por condados dependientes de los monarcas carolingios a principios del siglo IX. Para gobernar estos territorios, los reyes francos designaron condes, unos de origen franco y otros autóctonos, según criterios de eficacia militar en la defensa de las fronteras y de lealtad y fidelidad a la corona. Ese territorio, ganado los musulmanes, iba de Pamplona hasta Barcelona. Ellos, los que alcanzaron mayor protagonismo, fueron los de Pamplona, constituido en el primer cuarto del siglo IX en reino. Aragón, constituido en condado independiente en 809. Urgel, importante sede episcopal y condado con dinastía propia desde el 815, y el condado de Barcelona, que con el tiempo se convirtió en hegemónico sobre sus vecinos, los de Ausona y Gerona. Abderramán III llevó al Califato de Córdoba a su máximo esplendor, llegando a conquistar las tierras visigodas de la Septimania, hasta que fue parado por las tropas carolingias. A principios del siglo XI, ya disuelto el Gran Califato en reinos taifa, Valencia fue sitiada en numerosas ocasiones. Conspiraciones entre clanes, revueltas, asesinatos. El siglo XI sería el principio de los años más convulsos del Imperio musulmán que, 4 siglos más tarde, acabaría entregando el reino nazarí de Granada. Es la época de los ejércitos mercenarios, de las villas sitiadas, de los tratados y de las traiciones. Al margen de la religión, los reinos taifa pactaban vasallaje tanto a reinos moros como cristianos. Los pactos eran costumbre desde siglos y si no se respetaban, la ciudad era sitiada por uno u otro de los bandos vecinos. Entre 1087 y 1089, gobernada Valencia por el rey Al-Qadir, es atacada por Al-Mundir de Lérida. Tras la derrota castellana de Sagrajas, Álvar Fáñez
y los soldados que le acompañaban prestando servicio en apoyo del rey de la taifa de Valencia, tuvieron que acudir a la llamada de su rey, Alfonso VI, abandonando la ciudad. Al partir los castellanos de Valencia y quedar Al-Qadir sin apoyo, Al-Mundir de Lérida asedió la ciudad. El rey de la taifa de Zaragoza, acompañado por el Cid y su hueste, acudió a levantar el sitio, pues el zaragozano tenía derechos sobre la ciudad por ser nieto del antiguo soberano de Valencia, Al-Muqtadir. Y el Cid no quería destronar a Al-Qadir, protegido del rey de Castilla, quizá para no entrar en conflicto con el rey de León, Alfonso VI. La propuesta consistía en conquistar Valencia, que sería soberanía del zaragozano, y el Cid se quedaría con el botín. Esto no fue aceptado por el campeador, y el rey de Zaragoza se retiró, aliándose con Ramón Berenguer III para que el barcelonés tomara la ciudad, mientras él permanecería en un segundo plano. El joven conde de Barcelona puso sitio a Valencia, donde acudió el Cid para negociar un futuro muy próximo. Ramón Berenguer III casaría con doña María, hija del Cid, y a él pasaría el reino. Pero el momento no había llegado y el de Vivar se declaró protector del rey de Valencia, si bien organizó campañas en beneficio propio, ya que según algunas fuentes se asentó en Elche y desde allí consiguió que le pagaran tributo en la zona comprendida entre Játiva y Orihuela en el año 1088. El rey de León y Castilla, que se había aliado con genoveses y pisanos, puso asedio a la ciudad en el año 1092, pero tuvo que retirarse cuando el Cid campeador inició una campaña por tierras castellanas. El 28 de octubre de 1092, algunos notables, para evitar que el rey de Valencia entregara la plaza a Alfonso, pidieron ayuda a los almorávides, que ya se encontraban en la próxima Játiva. Pero en esas fechas el descontento era tal que se originó un motín. Los colaboradores del rey y la guarnición que había dejado el Cid para cobrar los impuestos huyeron de la ciudad y el pueblo asaltó el alcázar. El monarca consiguió huir disfrazado, pero lo encontraron. Fue degollado y su cabeza paseada por la ciudad. Los nuevos gobernantes de Valencia rechazaron la protección de Rodrigo y decidieron acatar el poder del almorávide. El Cid estaba dispuesto a conquistar Valencia y había ocupado el Puig a mediados de 1093 y desde allí preparó el asedio de la ciudad. Se instaló por los alrededores de Mestalla y bloqueó la ciudad, arrasó la huerta, destruyó las acequias, molinos y algunos arrabales en los que dejó guarnición. En septiembre del mismo año cambió de campamento y se instaló en La Roqueta. El cerco se estrechó y la situación de la ciudad fue calamitosa. Según las crónicas, fue uno de los asedios más duros de la historia de Castilla. Después de comerse a todos los animales de la ciudad, los habitantes pasaron al canibalismo. Comieron cueros cocidos y cualquier cosa que se pudiera llevar a la boca. Apareció la peste. Los que salían de la ciudad sufrían distintas suertes. Los jóvenes eran vendidos a los comerciantes que esperaban en los campamentos del mío Cid como esclavos. Las mujeres violadas y vendidas, y los hombres quemados vivos frente a las murallas. Al año siguiente se firmaron las capitulaciones y el Cid campeador permitió quedarse a vivir a los moros que quisieran,
pagando un diezmo. El resto tendría libertad de marchar con sus pertenencias. El 17 de junio del año 1094 entraron las primeras tropas. Tomó posesión del Alcázar, se instaló con sus hombres y se tituló Príncipe de Valencia. Mandó llamar a su mujer e hijas y las instaló en la ciudad. Como prometió, casó a su hija María con el conde Berenguer, que le sucedería en el reino hasta la llegada del Imperio almohade. El Cid murió en Valencia el 10 de julio de 1099. Doña Jimena consiguió defender la ciudad con ayuda de su yerno Ramón Berenguer III de Barcelona hasta el año 1102. Tras el abandono de la ciudad por el conde Ramón Berenguer III, ante la imposibilidad de frenar el avance del imperio almorávide, Valencia pasa de nuevo a la práctica del culto musulmán. Varias décadas más tarde, se originaría en Marruecos el imperio almohade, que se haría con el control de la península ibérica a partir del año 1145, aunque su entrada en Valencia se vio frenada por Ibn Mardanís, monarca de Valencia y Murcia, hasta el año 1171, momento en el que finalmente la ciudad cayó en manos de los norteafricanos. Lorca, Baza, Elche, Almería y Alcira se rebelaron contra Ibn Mardanís y se entregaron a los almohades. La llegada de un nuevo ejército almohade el 8 de junio, esta vez al mando del mismísimo califa, desbarató los intentos de Ibn Mardanís y su hermano, el señor de Valencia, de recuperar Alcira. Ese mismo 1171, Abu Yaqub Yusuf regresó a Al-Ándalus, donde permaneció hasta 1176. Durante su estancia, emprendió varias campañas de escaso éxito, mientras uno de sus hermanos continuaba el acoso a Ibn Mardanís. Este, abandonado de todos, accedió a someterse al califa, pero murió antes de poder hacerlo en marzo de 1172. Sus familiares, que en el último momento se habían alzado contra él, se reconciliaron con los almohades y recuperaron parte de sus señoríos, Valencia, Denia, Játiva o Alcira. Abu Yaqub Yusuf, sin embargo, asentó a parte de sus tropas, tanto bereberes como árabes, en la región. El avance de los reinos cristianos en la península ibérica fue un proceso lento, discontinuo y complejo, en el que se alternaron periodos de expansión con otros de estabilización de fronteras y en el que muchas veces los diferentes reinos o núcleos cristianos siguieron también ritmos de expansión distintos, a la vez que se remodelaban internamente con uniones, divisiones y reagrupaciones territoriales de signo dinástico. También cambiaba internamente la forma y fuerza del poder musulmán peninsular al que se enfrentaban, experimentando diversas fases de poder centralizado y periodos de disgregación. La expansión conquistadora estuvo salpicada de continuos conflictos y cambiantes pactos entre reinos cristianos, negociaciones y acuerdos con poderes regionales musulmanes y, puntualmente, alianzas cristianas más amplias, como la que se dio en la batalla de Simancas en 939, que aseguró el control cristiano del Valle del Duero y del Tormes, o la más sonada por su importancia y de más amplios vuelos, como fue la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que supuso el principio del fin de la presencia almohade en la península ibérica.
El comienzo del fin para el imperio musulmán llegó en 1212. Los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra habían solicitado una bula papal en la que se perdonaban los pecados a todos los fieles que combatieran en esta nueva cruzada contra los musulmanes. Los cristianos lograron reunir un ejército de unos 12.000 hombres con el que ganaron la batalla, a pesar de que, según narran los historiadores, el ejército musulmán era muy superior. Esta derrota desintegró el núcleo de autoridad almohade, dejando a los líderes de las ciudades como gobernadores taifa, con ejércitos reducidos y divididos y con pactos de vasallaje a los reyes de Castilla o Aragón. Tras la conquista de Mallorca, Jaime I y sus tropas pusieron sitio a las primeras ciudades valencianas. El Llibre dels Fets narra cómo en 1232 se encontraba Jaime I en Alcañiz con Blasco de Alagón y el maestre del hospital, y estos le convencieron de las bondades de conquistar la tierra valenciana. Durante 1237, Jaime I de Aragón desarrolló una acción propagandística por tierras catalanas y aragonesas, decidiendo trasladarse al final de dicho año al conocido como Puig de la Cebolla, luego de Santa María, un pueblecito fundado por el Cid junto a un antiguo castillo musulmán en una pequeña montaña desde la que se controlaba perfectamente el entorno de Valencia, convocando a los caballeros para que en Pascua, el 4 de abril de 1238, estuviesen todos allí. Según algunas fuentes, parece que no consiguió su objetivo, llegando el caso que los nobles catalanes le habían propuesto abandonar Burriana y posteriormente los aragoneses que abandonase el Puig y aplazase la lucha contra Valencia. La documentación y la crónica nos dan una idea de cómo actuó Jaime I en los meses previos a la conquista. Desde Teruel se desplazó al Puig, pasando por Sagunto, permaneció unos 3 meses, regresando a sus dominios para conseguir más fuerzas. Así, tras su última llegada al Puig, antes de iniciar el sitio, encontró espíritu de abandono y decaimiento. Entonces hizo promesa de no alejarse de las tierras de Valencia hasta haber conquistado la ciudad, capital del reino. Estando en el Puig, recibió Jaime I a un mensajero del rey Zayán para ofrecerle firmar un pacto de paz a cambio de entregarle los castillos que estaban entre el río Turia, Tortosa y Teruel, un palacio en la Zaidia, Valencia extramuros, y 10.000 besantes de renta, a lo que el rey no accedió. Por esas fechas se rindieron las poblaciones de Almenara, Usó, Nules y Castro, y el 7 de abril se entregaron Paterna y Bulla. Al llegar la Pascua, el 4 de abril de 1238, terminó el plazo otorgado por el rey para que sus nobles acudieran al Puig e iniciar el asedio de Valencia, pero tenía poca gente a su alrededor, según la crónica. El maestre del hospital y un comendador del Temple con 30 caballeros, el comendador de Alcañiz y el de Calatrava, nobles como el catalán Guillén de Agulló y los aragoneses Rodrigo de Lizana y don Jiménez Pérez de Tarazona, en total de 120 a 140 caballeros de linaje, unos 150 almogáveres, las tropas de élite aragonesas de las montañas de Aragón, y unos 1.000 hombres a pie. Con este pequeño ejército, Jaime I se dispuso a sitiar Valencia. La fecha exacta la transmite un historiador valenciano musulmán que vivió y narró lo sucedido, Ibn al-Abar, que nació en el Grao y fue secretario primero del rey Abu Zeid, penúltimo rey musulmán de Valencia, bautizado como Vicente, y luego de Zayán. El mismo historiador señala que el cerco de Valencia comenzó el día 5 del Ramadán de la Égira 635, jueves que corresponde al 22 de abril de 1238. Al asedio fueron llegando el comendador de Aliaga, el aragonés Lope Jiménez de Luesia,
el arzobispo de Narbona y algunos otros caballeros de Aragón y Cataluña que no nombra, citando posteriormente a algunos de Barcelona. La crónica cita a los aragoneses Pedro Fernández de Azagra y Jimeno de Urrea, Pedro Pert de Pina, Fernando de Aones, una caravana de Tortosa, Pedro Cornel, aragonés, y el catalán Ramón Berenguer de Ager. Tras arduas negociaciones, el 28 de septiembre de 1238, en Ruzafa, se firmó la capitulación. La táctica utilizada fue la misma que había utilizado el Cid siglos antes: ir conquistando las distintas fortalezas, torres o pueblos que rodeaban la ciudad e impedir el suministro de alimentos para que la ciudad fuera debilitándose poco a poco. Estas fortalezas, torres o pequeños castillos formaban parte del sistema defensivo de Valencia, y cuando tropas hostiles se acercaban, la ciudad era avisada rápidamente por señales de humo. Todo esto convenció al rey de la necesidad de ir desmantelando previamente el complejo. La conocida como Batalla del Puig, tradicionalmente se ha entendido que se desarrolló en el entorno de la citada población, si bien algunos la ubican en las cuestas de la Sierra de Irta, cerca de Peñíscola. En un lugar u otro, lo realmente significativo fue la derrota musulmana y sus consecuencias. Se realizara o no en el entorno del Puig, no se pueden ignorar algunas referencias. Burriana, conquistada el 15 de julio de 1233, podría considerarse como la pieza fundamental, pues servía de lugar de apoyo logístico y, por su situación en la plana, un lugar estratégico en la retaguardia. Y el Puig de Santa María fue el lugar elegido para dar el último paso, la cabeza de puente necesaria para sitiar Valencia. Llegaron los cristianos al Puig en 1237 y tras fortificar el viejo castillo moro, el rey dejó una guarnición a cargo de su tío Guillén de Entensa, formada principalmente por almogávares, hospitalarios y templarios, tras cerciorarse de la necesidad de contar con más fuerzas. Por ello, regresó a Aragón para reclutar a las tropas suficientes. Mientras el rey se encontraba en tierras aragonesas, se enteró el rey moro Zayán de la ausencia del monarca y decidió presentar batalla, tratando de evitar el hostigamiento cristiano. Zayán, ayudado de sus parientes de Alcira y Játiva, organizó un ejército que, según las crónicas, llegaba a 600 jinetes y 11.000 peones. Vista la desproporción de fuerzas, los cristianos decidieron salir a campo abierto a dar batalla, derrotando a ese ejército musulmán. Esta derrota causó estragos en la moral de los defensores, que ya no volvieron a enfrentarse abiertamente a los cristianos. Paraos ante los despojos ilustres y nobles que puntas de lanzas y las hojas de los sables desgarraron en jirones. Que Alá riegue los cadáveres que han quedado sobre las laderas de Aínsa, con abundantes aguaceros derramados por pesadas nubes. Su pundonor les valió su perdición aquel jueves, al mismo tiempo que sus cargas repetidas sobre el campo de batalla, donde se apretaban los combatientes. Digamos adiós a este bajo mundo ahora, que ya no reluce allí el rostro de Sulaimán Musa Salim. Estando Jaime I en Huesca, fue informado de la batalla por Guillem de Sales. Regresó Jaime I al Puig a finales de 1237 o enero de 1238, medio año después de los acontecimientos. Cruzó el rey el Guadalaviar, nombre que recibía el Turia, por la marjal del Grao con las pocas tropas que disponía, acampando con sus tiendas y desplegando sus banderas en unas alquerías que había a mitad de camino entre Valencia y el Grao, según los datos. Bien podría ser donde se ubica actualmente la ciudad de las artes y las ciencias. Allí decidieron esperar que se les fueran sumando más caballeros. Al siguiente día, los almogávares fueron a tomar Ruzafa, capturando a los sarracenos que había. Es en Ruzafa donde el rey instalará el cuartel general gracias a la situación estratégica del lugar que permitía controlar la salida de tropas sarracenas de la ciudad, pues las puertas más próximas, Boatella y Cherea, estaban bastante distantes entre sí
y permitían disponer del tiempo necesario para organizarse. La bandera del rey se colocó en un pequeño montículo donde actualmente se encuentra el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle General Prim. Si bien algunas fuentes ubican el lugar en las proximidades de la actual estación central del tren. Las negociaciones para la capitulación tuvieron lugar en el Real y participaron el rey Enjaume, su esposa Na Violante, un traductor y el sobrino de Zayan, Abu el-Hamlek. Las tropas de Jaime I se incrementaban día a día gracias a que se trataba de una cruzada y gentes de toda Europa acudían a Valencia, aragoneses, catalanes, navarros, occitanos, italianos, ingleses, alemanes y hasta húngaros, atraídos por el privilegio de cruzada. Las expectativas de botín incrementaban las fuerzas cristianas. Mientras, los sarracenos al mando del rey Zayan no pudieron recibir la ayuda que venía del sultán de Túnez. La situación se volvía cada vez más complicada para los sitiados. Y llegó el momento de la capitulación. Fueron necesarias 2 reuniones para alcanzar el acuerdo verbal. La noticia fue mal recibida en las filas cristianas, pues interesaba entrar al asalto para poder conseguir botín. Abu el-Hamlek pactó con Jaime I que, como prueba de que su tío aceptaba las condiciones, izarían una bandera del rey aragonés en la torre de Ali Bufat. Cuentan las crónicas que cuando esto sucedió, el rey bajó del caballo y llorando besó la tierra. Y al ver nuestra bandera en lo alto de la torre que hoy es del temple, nuestros ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Descabalgamos del caballo y besamos la tierra, por la gran merced que Dios nos ha concedido. La capitulación se firmó el 29 de septiembre, unas fuentes dicen que en Ruzafa, otras que en La Gualaya, un lugar en el entorno de la actual plaza del ayuntamiento. Lo sucedido lo cuenta el cronista valenciano Ibn al-Abar. Valencia cayó por segunda vez después del sitio a la que la sometió el tirano Yaqmu al-Barsaluni desde el jueves 5 del mes del Ramadán, 21 de abril de 1238, hasta el martes 17 de Safar, 29 de septiembre. Tal día Abu Jumail Zayan salió de la ciudad de la que entonces era rey, delante de sus familiares y altos cargos de la administración y por delante de los jefes de su ejército. Jaime I salió de Ruzafa, donde estaba acampado desde el principio del sitio, y se encontraron las 2 autoridades en La Gualaya. Estipularon que el nuevo rey dejaría el territorio en paz durante 20 días para que en ese tiempo las gentes pudieran trasladarse con sus bienes y efectos. Yo presencié todo aquello y firmé el acta de capitulación por parte de Abu Jumail Zayan. Se dieron casos de asaltos, pero fueron castigados por el rey Jaime con penas de muerte para algunos cristianos. Gran parte de la población se quedó en sus casas, como era costumbre, marchando una minoría, siendo prueba de ello la expulsión de los moriscos llevada a término siglos después y que causó estragos y despoblación en gran parte del Reino de Valencia. El 9 de octubre entró el rey en la ciudad y se celebró la primera misa donde actualmente se encuentra la Catedral de Valencia, existiendo una capilla que lo recuerda. Según los datos sobre la capitulación de la ciudad, tenía el Reino de Valencia una población compuesta por 120.000 musulmanes, 65.000 cristianos y 2.000 judíos. Y gracias a la conquista y los pactos que a ella llevaron, la población valenciana pudo mayoritariamente seguir en sus tierras. Así, según el historiador árabe Hussein Monés, de la Universidad del Cairo, estas fueron las palabras
que el rey Zayán dijo a Jaime I en la entrega de las llaves de la ciudad. En la ciudad de Valencia conviven musulmanes de aquí, gente noble de mi pueblo, junto a cristianos y judíos. Espero que sepa gobernarlos, para que continúen viviendo en la misma armonía y tranquilidad, y para que trabajen esta noble tierra conjuntamente. Aquí, durante mi reinado, salían procesiones de Semana Santa, y los cristianos profesaban su religión con toda libertad, ya que nuestro Corán reconoce a tu Dios. Espero que usted conceda el mismo trato a los musulmanes de Valencia. El 9 de octubre, Jaime I entraba a Valencia. Toda la información de la crónica fue recogida por el propio rey en Jaume I en el Llibre dels Fets, el libro de la crónica de todos los hechos acontecidos en la conquista del reino valenciano. Para que los hombres conozcan, cuando ya hayamos pasado de la vida mortal, lo que nosotros hemos hecho, y para dar ejemplo a todos los otros hombres del mundo.